¿Me avisan, por favor, cuando puedan ver mi pantalla? Sí. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene duda con la guía? No. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que se llame Iván G? No. Es que me está pidiendo acceso, pero no pone su nombre completo. Por favor, cuando quieran accesar, traten de poner por lo menos uno de sus apellidos y su nombre, porque luego así me cuesta mucho registrarlos en la lista. Ahora sí ya. Bueno, en la guía, no sé si la tengan a la mano, hay un error en el ejercicio 1. Hay un error de dedo ahí, me equivoqué al escribir. No sé si tienen por ahí su guía. Sí, maestra. Ujú. El vector A dice, dado los vectores A de t igual a t en i menos z cuadrada en j más t menos 1 en k, el error está precisamente donde dice menos z cuadrada en j. En realidad es t menos t cuadrada en j, porque toda la variable aquí es t. Entonces nada más corrijan esa parte. En j es menos t cuadrada. Menos t cuadrada, ¿verdad? Sí, es menos t cuadrada, no es menos z, es menos t al cuadrado. Es en J, ¿verdad? Sí, es en el término en j. Ok, gracias. Me parece que es lo único que está porque de ahí en fuera todo está de acuerdo a las variables. X, Y, Z, X, sí, es lo único. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado ayer? ¿Cuál fue el último ejercicio que vimos? Fue el de una espiral. ¿Terminamos esa integral o no la terminamos? ¿O la dejamos de tarea? Sí la terminamos. Muy bien. ¿Y no hubo dudas? ¿No hay ninguna duda de acuerdo al primer ejercicio que hicimos de elemento de arco? No, profesora, ninguna duda. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente.
Entonces escriban, por favor. El ejercicio dice así. Calcular la longitud de arco del cicloide considerando un ciclo completo cuyas componentes son las siguientes. En X vamos a tener A por T menos seno de T. Y Y va a ser igual a A por 1 menos 1 por seno de T. Donde T es el parámetro. En este caso, vamos a considerar que el tiempo, que la variable T, vaya de 0 hasta pi. Y vamos a considerar la siguiente figura. La figura, para empezar, ¿en cuántas dimensiones creen ustedes que esté la figura? ¿En 2? En 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque solo tenemos X y Y. Porque solo tenemos 2 parámetros X y Y. Entonces, yo voy a considerar que Y es mi eje vertical y que X va a ser mi eje horizontal. Entonces, vamos a calcular el arco del cicloide. El arco del cicloide. Entonces, vamos a calcular, vamos a pretender dibujar el cicloide más o menos así. Más o menos así. Por lo tanto, este cicloide, vamos a tener una figurita más o menos así. Entonces, el cicloide va a ir de 0 a pi. ¿Sale? Entonces, es decir, vamos a calcular nada más la mitad. Una vuelta completa sería si nosotros consideráramos el cicloide, digamos, que rebota y vuelve a dar. O sea, si tuviéramos un cicloide más o menos así, ahí sería de 0 a 2pi, porque daría una vuelta completa. Pero nada más vamos a calcular de 0 a pi. Vamos a calcular de 0 a pi, porque aquí nos lo está dando nuestro parámetro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros, considerando que el elemento de arco S se calcula como la integral de A a B, de R, de la norma de R de prima de T respecto de T? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? De acuerdo a lo que hemos R visto. de T. Tenemos que obtener la función R de T. ¿Y la función R de T cómo la obteníamos? ¿Se acuerdan más o menos cómo obteníamos la función R de T? Más o menos así. Si nosotros tuviéramos R de X, Y, sería igual a la componente X en Y
más la componente y en j. Pero aquí yo no voy a utilizar r de x y de y, yo voy a utilizar r de t. Entonces voy a poner, como estoy sustituyendo este t en lugar de x y de y, quiere decir que voy a ocupar las equivalencias de x y de y, pero con t. Por lo tanto, las equivalencias son estas. A por t seno de t y a por 1 menos 1 coseno de t. 1 menos coseno de t, este 1 no va. Ahí. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de mi función r de t? Sería A por Ujú, T menos seno de T ok. en I. En i. Es importante que establezcamos en qué unitario va, ¿ok? Más Después, ujú, A por 1 menos el coseno de T en J. 1 menos coseno de t en j. Ya tenemos ahora el vector r de t, la función r de t. Pero ¿qué es lo que cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Derivar R de T. Entonces tenemos que encontrar la derivada de r con respecto de t. ¿Y la derivada de r con respecto de t cuál sería? Recordemos que a es una constante. ¿Cuál sería la derivada de r con respecto de t? Menos coseno de T. Ok. Menos coseno de t sería la derivada de menos seno de t. Pero yo necesito la derivada de toda esta función en i. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso para que no quede duda de toda esta función. Entonces, como se está multiplicando a por toda esta expresión, entonces yo voy a decir o voy a utilizar la derivada de u por v, porque es la derivada de un producto. ¿Saben cuál es la derivada de u por v? ¿Alguien sabe cuál es la derivada de un producto? A ver, vamos a preguntarle a Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿sabes cuál es la derivada de un producto? Más o menos me acuerdo. A ver, ¿cuál sería? Yo según empezaría por el seno, ¿no? Eh, Ya la tengo. ¿Ya la tienes? A ver cuál es. Sí, sería A, bueno, sería U por V, U por v, V prima, exacto. Ujú. más Más U, no, es V v por U prima. u prima, ok. Vamos a hacer la derivada de un producto. ¿Por qué la derivada de un producto? Porque a es un término y todo lo que está en el paréntesis es otro término independiente. Entonces es la derivada de u por v. La derivada de u por v es u por v prima más b por u prima. Entonces vamos a derivar así. U va a ser a y v va a ser t menos seno de t. Entonces vamos a poner a tal y como está por la derivada de b. ¿Y cuál sería la derivada de b? ¿Cuál sería la derivada de t menos seno de t? La derivada de t sería 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, La derivada del seno de t sería menos coseno de t. ¿Estamos de acuerdo todos? sí.
U por V. Ya tenemos U por B' más B, que sería T menos seno de T, por la derivada de A. ¿Y cuál es la derivada de A? 1. Fíjate, A es una constante, Ah, porque mi 0. variable es T, sería 0 precisamente. Entonces, como esto es 0, se elimina. Y yo tengo que la derivada de todo esto es A por 1 menos coseno de T. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí. Ok, entonces, como esto no me aporta, lo voy a quitar para tener espacio. Ahora, le voy a preguntar a Brandon Guillén. A ver, Brandon, ya que resolvimos la primera derivada en I, ¿cómo sería la derivada en J? ¿Está Brandon? Sí, sí estoy. ¿Cómo sería la derivada en J? Sería A ¿Sí? por menos seno Menos seno, de 1. seno de T, ajá, Más más, el coseno de T. sería 1 menos coseno de T, ujú, Pues eso multiplicaría 0, ¿no? por 0, muy bien. Entonces, como esto multiplicado por 0 me da 0, pues lo borro, porque no me aporta nada, es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, aquí es importante, es menos coseno de T. La derivada del coseno de T es menos seno, pero como es menos coseno de T sería menos menos seno, por esto este seno debería quedar positivo. Este seno es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Seno de T en J, muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Sayap. ¿Se encuentra Sayap? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya sacamos la derivada de Ujú. T. Y el otro paso, no me acuerdo. Aquí Pero ya. tenemos, mira, en la integral. Aquí tenemos R' de T, pero yo necesito la magnitud de R' de T. Entonces sería la magnitud de dr con respecto de T. Entonces, para que yo obtenga la magnitud, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elevar al cuadrado. Cada uno de los términos y sacarle la raíz. Entonces vamos a elevar al cuadrado cada uno de los términos. Entonces sería a cuadrada por 1 menos coseno de T al cuadrado. Y por I, ¿cuánto me da? 1. 1. 1. Entonces ya no lo pongo. Sería más. Ahora, el siguiente término al cuadrado sería a cuadrado seno cuadrado de T. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Pero aquí yo tengo este término al cuadrado. O sea, no nada más lo puedo dejar así. Tengo que simplificarlo. Entonces voy a simplificar como a cuadrada y tengo que resolver este cuadrado. ¿Cómo se resuelve este cuadrado? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el tercero al cuadrado. Es correcto. Fíjate, esta parte voy a poner aquí en azul. Yo tengo el cuadrado de un binomio, pero estos binomios se están restando, ¿sale? Entonces, como se están restando,
su cuadrado es a al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si este binomio se estuviera sumando, entonces sería más el doble producto del primero por el segundo. Pero como es una resta, entonces es restando. Entonces el primero al cuadrado es 1 menos el doble producto del primero por el segundo. Sería el doble producto, serían 2 coseno de t, más el cuadrado del segundo, que sería coseno cuadrado de t. Y ahí se termina. Más a cuadrada, seno cuadrado de t. Y todo esto raíz. Ahora. Ángel Muñoz. Vamos a preguntarle a Ángel Muñoz. ¿Cómo son estas A? ¿Qué podría yo hacer con estas dos A? Cuadradas. A cuadrada aquí y A cuadrada aquí. Si se está sumando el producto. ¿Se encuentra Ángel Muñoz? Muy bien. Víctor Hugo dice factorizarlas. Muy bien. Pues sí, claro, factorizarlas. ¿Por qué? Pues porque entra como factor común. Entonces yo tendría 1 menos 2 coseno de t más coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. ¿Sale? ¿Y qué pasa con este coseno cuadrado de t y seno cuadrado de t? ¿Qué pasa con esos dos términos? ¿Se vuelven o no? ¿Sí? Podemos aplicar la propiedad de que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es 1. Entonces, ¿cuál sería, al final, cuál sería mi expresión? Recuerden, esto es raíz cuadrada. Esto es raíz cuadrada. ¿Cómo quedaría mi expresión entonces? Sería A por 1 menos 2 coseno de t. Más 1. Porque aquí hay un más 1. Recuerden, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es 1, pero aquí yo tengo un signo más. Antes de este coseno cuadrado de t, seno de t, yo tengo un signo más. Entonces, como esto se volvió 1, es más 1. Entonces serían 2 menos 2 coseno de t. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todavía va la raíz cuadrada? Sí, todavía va la raíz cuadrada, sí, claro. Todavía va la raíz cuadrada. Entonces, ahora aquí vamos a aplicar otra propiedad. Cuando yo aquí puedo seguir factorizando el 2, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que sería esta A cuadrada ¿Se con esta elimina? raíz, ¿qué pasaría? La raíz con el cuadrado. Entonces la A podría salir de la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. si yo tuviera, fíjense bien, si yo tuviera la raíz de A, lo voy a poner de este lado, si yo tuviera la raíz de A cuadrada por B, entonces es como si yo tuviera la raíz de A cuadrada por la raíz de B. Pero la raíz de A cuadrada, el cuadrado se elimina con la raíz y me quedaría simplemente A raíz de B. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedaría simplemente A por la raíz de 2 menos 2 coseno de t, que yo puedo factorizar el 2 y me quedaría 1 menos coseno de t. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Entonces, esto sería como A por la raíz de 2 por la raíz de 1 menos coseno de t. ¿Sale? Ahora,
esta propiedad que yo tengo, más bien, esta expresión que yo tengo en naranja, a por raíz de 2 por 1 menos, raíz de 1 menos coseno de t, esta va a ser la integral que yo tengo que resolver. Entonces, mi integral, ¿de dónde a dónde debería ir? De 0 a pi. De 0 a pi, sería la integral de 0 a pi de a por raíz de 2 por raíz de 1 menos coseno de t. Y todo esto lo tengo que integrar respecto de quién. ¿Cuál es la variable? De t. De t. Entonces, como la voy a integrar con respecto de t, ¿cómo son a y raíz de 2? Constantes. Constantes. Entonces esto sale de mi raíz, de mi integral como a raíz de 2 por la integral de 0 a pi de toda esta parte, de 1 menos coseno de t en dt. Esa es la integral que a mí me interesa resolver. Todo lo demás que no tenga términos de t son constantes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todos Por el me momento siguen no. hasta aquí? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, si yo tengo una integral así, pues es muy complicada, ¿no? Yo no podría volver u y du porque me estorba un poco esta raíz. Entonces, o alguien tiene alguna fórmula para integrar 1 menos coseno de t. Está un poquito complicada, ¿no? Entonces vamos a aplicar una propiedad. ¿Alguno de ustedes tiene una tablita de identidades trigonométricas? Que me pueda decir cuál es la identidad que sea equivalente o igual a 1 menos coseno de t. A ver, si quieren, traten de buscarlo en Google o así. Maestra, ¿Sí? yo no tengo una duda. Ahorita apenas me voy dando cuenta de eso, perdón. Pero ahí donde dice a cuadrada que factorizamos convirtiendo a 1 el coseno cuadrado de t y seno de t, ¿por qué de 1 menos 2 coseno pasó a 2 menos 2 coseno de t? Ok. Vamos a revisarlos tantito. Aquí estamos con... Hasta aquí no tienes duda, ¿verdad? Es Ah, a sí, sí. cuadrada. Sí, nada más quiero saber por qué de 1 pasó a 2. Nada Ok. más simple Porque eso. aquí yo tengo 1 menos 2 coseno de t más coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Este coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es equivalente a 1. Ah, Entonces, ya. sí, como es equivalente a 1, yo lo voy a borrar y tengo que poner el 1. Ah, ya, sí va. ¿Vale? Ah, sí, no Y me había este fijado en 1 eso. se Sí, sí, tiene sí. que sumar con este otro 1. Ah, vale, maestra. Sí, gracias. ¿Vale? Sí, gracias. Entonces, ¿alguien logró encontrar alguna identidad equivalente? Yo encontré alguna maestra que dice seno de x es igual a raíz de 1 menos coseno, pero es cuadrado. Ah, no, nos hace falta 1 menos coseno de x. Esa sería la identidad. 1 menos coseno de x. Bueno, yo encontré una que dice que 1 menos coseno de x
es igual a 2 seno cuadrado de t sobre 2. Entonces 2 seno cuadrado de t sobre 2. Entonces, 2 seno cuadrado de t sobre 2. Entonces, esto es lo que vamos a sustituir aquí. En lugar de 1 menos coseno de t, vamos a sustituir 2 seno cuadrado de t sobre 2. Entonces, vamos a llevarnos esta parte aquí. ¿Ok? Y vamos a sustituir 2 menos 2 por seno cuadrado en dt. Entonces, ¿cómo habíamos quedado que funcionaba la multiplicación dentro de una raíz? ¿Qué podíamos hacer? Yo tengo una raíz grandota que es la multiplicación de dos términos. ¿Qué pasa con esos dos términos? Yo los puedo separar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Yo puedo separar. ¿Cómo podría yo separarlo? Raíz de 2 Ajá, por. por raíz de seno cuadrado. Muy bien. Raíz de 2 por raíz del seno cuadrado. Muy bien. Todo eso respecto de t. Entonces yo tengo que raíz de 2 por raíz de seno cuadrado. ¿Y este raíz de 2 qué es? Si no Constante. tiene, es Una constante. constante. Es una constante, entonces la puedo seguir sacando de mi integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, mi integral nada más va a ser esta, raíz del seno cuadrado de t sobre 2 en dt. Pero ¿qué pasa con este cuadrado del seno y con la raíz? ¿Se elimina? Se elimina. Entonces, ¿hasta aquí sí me van siguiendo todos? Sí. Sí. ¿Sí saben por qué se elimina? Se anula, más bien, se anula. Entonces, esta raíz de aquí yo la voy a anular con este 2. Lo voy a poner acá. Esta raíz la voy a anular con este 2. Entonces, de este lado, mejor la borro. Y esta es la integral que yo tengo que resolver. Seno de t sobre 2. Entonces, para empezar aquí, voy a multiplicar todo, ¿no? Voy a multiplicar esto. ¿Cuánto me da raíz de 2 por a por raíz de 2? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da raíz de 2 por raíz de 2? ¿2? Da 2 a. ¿Verdad? Da 2 por a. Raíz de 2 a. Raíz de 2 es 2a. Por la integral que yo tengo que resolver de 0 a pi del seno de t sobre 2. Del seno de t sobre 2 en dt. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver esta integral? ¿Cuánto me daría la integral del seno de t sobre 2 de t? Ya está mucho más sencilla, ¿no? ¿Cómo la pudiera yo resolver? ¿Cómo podría resolver la integral del seno de t sobre 2 por dt? Pues podría yo hacer seno de u, ¿estamos de acuerdo? Yo puedo decir que u es igual, vamos a poner bien, u es igual a t sobre 2. ¿Cuánto sería la derivada de u? ¿Cuánto me daría la derivada de u? 1 medio.
un medio de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un medio de t, ok. Aquí dentro de mi integral, yo nada más tengo el dt. Voy a agregarle en un medio, ¿sale? Para que dentro de mi integral esté su derivada e integre directo. ¿Sí? Otra vez. Yo nada más tengo el dt. La derivada de u es un medio en dt, pero aquí debe estar adentro la derivada de u. Como yo no tengo el un medio, lo voy a agregar un medio. Pero cuando yo le agrego el un medio, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa con una integral cuando yo tengo un medio? Cuando yo tengo un término aquí, cuando yo le agregue este término, pues lo tengo que multiplicar acá. Como yo le estoy agregando un medio, lo voy a multiplicar por 2. ¿Para qué? Para que yo cuando multiplique el 2 por un medio, sea 1 y no se altere mi integral. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? Sí. ¿Sí me expliqué? Entonces, este 2 en naranja resulta del complemento de un medio. Yo aquí le agregué un medio para yo poder integrar directo. Para que yo pueda integrar, entonces es la integral del seno de u, y la integral del seno de u es coseno de u. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la integral del seno de u es coseno de u por du. Entonces, si la integral es coseno de u, entonces todo esto lo voy a bajar. Entonces 2 por 2a serían 4a, que multiplica a la integral del seno de u, pero la integral del seno de u es coseno de u. Entonces, ¿cuánto vale u? T medios. Coseno de t medios. Coseno de t medios. Y eso, bueno, otra vez. ¿Cuánto vale la integral del seno de u? Sí, en su tablita, ¿cuánto vale la integral del seno de x? ¿Alguien sabe cuál es la integral del seno de x? Bueno, la integral del seno de x Menos coseno de X. Menos coseno de X. menos coseno, precisamente. Entonces aquí es menos coseno de u. Pero como aquí es coseno de t, entonces el menos lo voy a agregar acá. No se lo agrego al menos coseno, mejor hasta el final, porque al final de cuentas si se multiplica sigue siendo menos. Entonces, ya resolvimos la integral. ¿Qué es lo único que nos hace falta? ¿Qué es lo que Evaluarla. tenemos que evaluar esta integral de dónde a dónde? De 0 a pi. De 0 a pi. Entonces, ¿cuánto sería? Primero tendríamos que evaluar con el límite superior, sería menos 4 por a coseno de pi sobre 2 menos el límite inferior, sería menos 4 por a coseno de 0 sobre 2. ¿Cuánto me daría coseno de 90? 0. Por menos 4a sigue siendo 0, ¿no? ¿Cuánto me da coseno de 0? Coseno de 0. 1. 1. Por menos 4a. Menos 4a, ¿no? Menos 4a. Y este menos 4a multiplicado por este menos Más Más 4a. sería más 4a. Entonces,
El elemento de arco quedaría como 4A. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, podemos anotarlo. ¿Pueden qué, perdón? Que sí nos deja anotarlo. Sí, cópienlo, cópienlo. ¿Puedes subir tantito, por favor? ¿Puedes poner la última parte del problema, por favor? Gracias. ¿Ya puedo borrar? Sí. ¿Sí ya entendieron la mecánica de cómo llegar al elemento de arco? O sea, el paso a paso. ¿O tienen alguna duda en el procedimiento? Todo bien, maestro. Entonces les voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan. Yo creo que damos unos 10 minutos para que lo resuelvan llegando hasta la integral. Ya la solución de la integral, pues ya lo hacemos entre todos, porque sí esta integral está muy complicada. Va a ser de 3 términos, pero sí me interesa que lleguen a la integral. Entonces el ejercicio va a ser el siguiente. Calcular la longitud de arco de una curva de tercer grado si x es igual a t, es igual, y es igual a 1/2 de t al cuadrado. Es 1/2 de t al cuadrado, ¿ok? 1/2 de t al cuadrado y z es igual a 1/3 de t al cubo, entre los puntos correspondientes t igual a 0 y t igual a 4. Entonces, vamos a dejar que unos 10 minutos para que lleguen a la integral y ya cuando terminen ya me avisan.
¿Alguien ya terminó el ejercicio? Muy bien, Hernández Hernández, esa es la respuesta. 1 más t cuadrada más t a la cuarta, raíz de todo eso. Muy bien, entonces vamos a... ¿Alguien más le dio así? ¿O continuamos resolviendo el ejercicio?
Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Déjenme dar de entrada a los compañeros. Muy bien. Entonces, ¿alguien más le dio el resultado de raíz de 1 más t cuadrada más t a la cuarta? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a resolverlo para todos. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cuál es el primer paso? Más bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar r de t, ¿no? Sabiendo que r de t es lo mismo que r de x, y, z. Es decir, sustituir los valores de x en y más y en j más z en k. Entonces, ¿cómo queda el vector, la función r de t? Sería T en I Sería t en y más ajá, un medio de T cuadrado en J más un medio de t cuadrada en j más un tercio de T cúbica en K. tercio de t al cubo en k. Muy bien. Entonces, yo ya tengo el vector r de t, la función r de t. ¿Qué es lo que sigue? Derivarla. Sacar la derivada, encontrar la derivada de t, de r con respecto de t. ¿Y cuál sería la derivada de r con respecto de t? Sería 1 más T cuadrada Ok, sería i más t en j más T t cuadrada en cuadrada K. en k. Ok, t cuadrada en k. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar su magnitud, es decir, su tamaño. Entonces vamos a calcular el tamaño de la derivada de r con respecto a t. ¿Y eso cuánto nos da? Sería elevar cada término al cuadrado, que sería 1 al cuadrado más t cuadrado más t a la cuarta. Y a todo esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Todos. Entonces mi elemento de arco va a ser igual a la integral de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde va mi Cuatro. de integral? 0 a 4 De 0 a 4. De la raíz de 1 al cuadrado más t cuadrado más t a la cuarta. Ahora, esta integral así es muy complicada de resolver, ¿no? Porque ya tiene tres términos, está con respecto de t, y aquí no puedo sacarla en pequeñas raíces, ¿estamos de acuerdo? Sí, porque están sumando. Porque se están sumando precisamente, entonces solamente podríamos cuando se estuvieran multiplicando o incluso cuando se estuvieran dividiendo. Si yo tuviera, por ejemplo, la raíz de a sobre b, yo podría decir que yo tengo la raíz de a sobre la raíz de b. Pero cuando existe una suma o una resta, no se puede aplicar ese tipo de herramientas. Entonces, esta integral está muy complicada de resolver, digamos, analíticamente. Lo vamos a hacer por medio de métodos numéricos. ¿Ustedes han visto métodos numéricos? ¿Ya llevaron la materia de métodos numéricos? Lo estamos llevando apenas. ¿Ya vieron el método de Simpson un tercio?
¿O no han llevado el método de Simpson? ¿Sí? ¿Tienen la fórmula por ahí del método de Simpson un tercio? ¿El compuesto o el simple? Del simple. ¿Sí lo tienen? Es, integral de f de x de dx Ajá. es igual a b menos a sobre 6 por f de x0 más 4f de xy más f de x2. Ok, pero no tienes el extendido, toda la fórmula extendida. Bueno, suponiendo que x0 es igual a a, x2 es igual a b y x1 es igual a más b sobre 2. Ok. Bueno, sí, está bien. O sea, pero vamos a trabajar con la fórmula extendida, porque tú nada más estás utilizando poquitos términos, te queda de 3 términos, ¿no? Te queda un tiempo 0 más 4, un tiempo más el último tiempo. Pero esta vamos a ocuparla un poquito más extendida con la siguiente fórmula, que es la misma que tú me dijiste, pero un poquito más extendida. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de Simpson. Un tercio quiere decir que delta t va a ir dividido entre 3. Y delta t es lo mismo que tú me dijiste. Ahorita vamos a poner el valor de delta t. Entonces, que empieza con un tiempo 0, con una función 0, más 4 por mi función 1, más 2 por mi función 2, más 4 se repite por mi función 3, más 2 por mi función 4, más hasta llegar a la última función, más mi función n, ¿sale? Tú me dictaste un tiempo 0, un 4, y directamente te fuiste a fn, porque supongo que ustedes nada más estaban manejando 3 términos. Pero nosotros lo vamos a utilizar un poquito más extendido. Entonces, ¿cuánto me dijiste que vale delta t? ¿Sí me escuchas? Sí, sería Ajá, lo que es x1, que es a más b sobre 2, ¿no? ajá, x1, Bueno, aquí dice que x1 es igual a más b sobre 2, ya que ab son el intervalo de 0 a 4 en este ok, caso. ok. De 0 a 4, muy bien. Entonces, delta t va a ser el t final menos el t inicial dividido en el número de intervalos. En este caso, ¿cuánto va a ser nuestra t inicial? Perdón, t final. ¿Cuál es el valor de t final? 4, 4. ¿Y de t inicial? 0. 0. Entonces, de 4 hasta 0. Entonces, nosotros para poder graficar, vamos a hacer una gráfica más o menos, una tablita más o menos así, en un tiempo con una t y una función f de t, ¿vale? Una función f de t con un t0 que va a iniciar en 0 y que yo propongo
que tenga incrementos de 0.5 en 0.5. Entonces, los incrementos van a ser de 0.5 en 0.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. ¿Ustedes creen que yo tenga que seguir al 4.5? No, ¿Por qué? nada más llega hasta 4, ¿no? Porque nada más llega hasta 4, ok. Estos intervalos yo los estoy proponiendo de 0.5 en 0.5, pero podemos hacer intervalos de 1 en 1, ¿estamos de acuerdo? 0, 1, 2, 3, 4 y nada más nos van a quedar 4 intervalos. Entonces, ¿aquí cuántos intervalos tenemos? Tenemos un tiempo 0, un T1, un T2, ¿hasta qué T tenemos? Tenemos un T3, ¿hasta qué T tenemos aquí? 9. Hasta aquí. Ah, no, 8. Tenemos hasta 8, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos un T0 hasta un T8. Entonces, N, ¿cuánto va a valer? N son los intervalos. ¿Cuánto va a valer N? Pues precisamente 8, porque es el número de T's que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar nuestra delta T? 4 menos 0 sobre 8 sería 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero aquí la fórmula dice que es delta T sobre 3. Entonces, ¿cuánto sería delta T sobre 3? Un sexto. Un sexto. Entonces, nuestra fórmula nos va a quedar S es igual a un sexto. Y vamos a sustituir todos los valores. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra función f de t? Pues precisamente esta va a ser nuestra función f de t. 1 más 1 al cuadrado más, perdón, 1 más t cuadrada más t a la cuarta, raíz cuadrada. Esta va a ser nuestra función f de t. Entonces, ayúdenme a sustituir cuando valga 0, cuando valga 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, hasta 4. Entonces, ¿quién me ayuda con el primero? 1. 1. El segundo, con 3 dígitos, por favor, de 3 decimales. '¿Cuánto valdría la función cuando t vale 0.5? ¿Es 1.3125? 1. A ver. Hay que sacarle raíz cuadrada, porque es la raíz cuadrada. 1.1456. 1.145. Muy bien. Cuando t vale 1, ¿cuánto nos daría? 1.732. 1.732. ¿Cuánto vale 1.5? 2.8831. 2.8831. Cuando vale 2, a mí me dio 4.583. ¿Cuánto vale 2.5? A mí me dio 6.805. ¿Cuánto vale 3?
9.539 cuando vale 3.5, 12.779 y cuánto vale 4, ¿cuánto vale 4? 16.522. ¿Sí les quedó así? Sí. Muy bien, entonces vamos a sustituir cada una de las funciones f en esta ecuación que tengo acá, que es la fórmula de Simpson. Entonces sería 1 más 4, que multiplica cuando mi función vale 1, sería 1.135. Luego sigue más 2, cuando mi función vale 1.732. Luego sigue más 4, cuando mi función vale 2.883. Luego sigue más 2, cuando mi función vale 4.583. Luego más 4 por 6.805. Luego sigue más 2 por 9.539. Más 4 por 12.779. Más el último es solo fn. Ya no lleva ni 2 ni 4. Más 16.522. ¿Y eso cuánto les da? Claro, multiplicado por un sexto. ¿Cuánto les da? A mí me dio 23.94. 23.94. Muy bien. 23.94. A mí me dio .946. Pero todo depende de los dígitos. Entonces estas son unidades. Esto es lo que mide el elemento de arco. ¿De dónde a dónde? Pues de 0 a 4, porque es lo que estamos nosotros tomando. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda?
¿Tienen alguna duda del procedimiento, de la función, o todo quedó claro? Bueno, si no tienen dudas, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Podrías subir un poco la diapositiva? Por favor. ¿Ahí está bien? Sí. Me dicen cuando ya pueda borrar. Gracias. Ya. Entonces nos vemos la próxima clase.